Hechos, capítulo 7, estamos estudiando el sermón de Esteban, esa es la segunda parte. Este capítulo está dedicado al sermón predicado por Esteban ante un concilio. La semana pasada aprendimos lo que era el concilio, un grupo de 70 hombres religiosos, y ellos eran los que decidían muchos asuntos internos del país. Además de ser un relato maravilloso de la valentía de Esteban, recuerde, él está siendo acusado de algo falso. Es un sermón que cubre la historia del Antiguo Testamento. Y es un capítulo clave en la palabra de Dios. Y la semana pasada empezamos explorando con 5 elementos destacados de este sermón. Vimos primeramente el contexto del sermón. En Hechos 6 vimos cómo Esteban fue elegido como uno de los 7 apóstoles, diáconos que servían a la iglesia bajo el liderazgo de los apóstoles. Y este ministerio fue marcado por la gracia y el poder, que también atrajo oposición, y estos mintieron y trajeron falsos testigos, y ahora se encuentra entonces delante de un concilio. La razón por qué él estaba ahí era por la acusación falsa. Vimos después la pregunta al sacerdote en el versículo 1, le dijo, ¿es esto así? Este es el contexto del sermón. E iniciamos entonces el sermón. La semana pasada cubrimos a Abraham, que cubre Génesis 11:31 a Génesis 20:18. Después vimos Isaac, Jacob y los patriarcas. Y aquí es donde nos quedamos la semana pasada. Entonces escriba la letra C, por favor, Moisés. Todo el sermón tiene que ver cómo las Escrituras señalan a Jesús como el Mesías y el Salvador. Recuerde, la acusación es que él blasfemó en contra de Dios y la ley y contra el templo, y él está usando la Biblia para defenderse y apuntando hacia el Mesías, hacia Jesús. Pero lo que él también está haciendo es mostrándoles que lo que ellos están haciendo en ese momento lo han hecho desde el inicio, rechazando al libertador. El primer libertador que rechazaron fueron los patriarcas al rechazar a José. Y ahora vamos a ver la segunda persona que van a rechazar, y es Moisés. Moisés va a ser el libertador que va a ser rechazado. Y cuando él cubre del 17 al 44, él va a enseñar lo que la Biblia enseña de Éxodo a Deuteronomio. Ahí les puse también algunos puntos más pequeñitos, porque si usted quiere ver cómo se desarrolla este mensaje, lo he dividido en cada versículo que está ahí lo vamos a cubrir. ¿Sí están conmigo? Ahora, esta sección del sermón, Esteban utiliza la vida de Moisés como ejemplo central para mostrar cómo Dios levantó un libertador, pero el pueblo judío lo rechazó inicialmente. Este análisis detalla que el rechazo recurrente del pueblo de Dios. Note en primer lugar ahí la aflicción en Egipto. Y es el versículo 17 al 19. Esteban destaca cómo la aflicción del pueblo de Israel ocurrió justo cuando estaba cerca del tiempo de la promesa de Dios. ¿Cuál promesa? Note Hechos 7, 17. ¿Están conmigo ahí? Pero cuando se acercaba el tiempo de, ¿qué dice ahí? De la promesa. ¿Cuál es esa promesa? Dios había hecho una promesa a Abraham. La encontramos en Génesis 15:13. ¿Estamos ahí? ¿Sí lo tienen ustedes? Génesis 15:13, ¿no lo tienen? Vaya conmigo, subí a Génesis 15:13, por favor. Voy a leerle otra vez Hechos 7:17. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto. La promesa se encuentra aquí en Génesis 15:13. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida. ¿Cuánto tiempo? 400 años. Ya lo analizamos la semana pasada. Regresa a Hechos capítulo 7. Dice así el versículo 6, Hechos 7:6, y les dijo Dios así, que su descendencia será extranjera en tierra ajena y que los reducirán a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mira, quiero dar una aplicación sencilla aquí. Note que a pesar que las circunstancias sean adversas, Dios siempre cumple sus promesas al tiempo perfecto. Usted debe también reconocer que a veces nosotros tenemos mucha prisa. ¿Y por qué no me llega este trabajo? ¿Por qué no Dios contesta mi oración? Porque Dios tiene a veces un tiempo definido. Dios escoge cuándo el tiempo va a llegar para la promesa que Él le ha dado a usted. A veces la gente quiere las cosas ya, pero Dios nos enseña la paciencia. A veces tenemos que pasar por tiempos difíciles y esperar al tiempo de Dios.
Note lo que sucedió aquí. Vemos un nuevo faraón. Regrese a Hechos 7, vea el versículo 18. Dice, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Eso lo dice Éxodo 1, 7 y 8. Note lo que dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Note que ahora vemos a un nuevo faraón. Ahora, ¿quién es este faraón? Le voy a presentar lo que los historiadores piensan que era el faraón de este tiempo, faraón Amosis el primero. Este faraón es la única imagen que pude encontrar de él. Fue el que reconstruyó a Egipto y él levantó una nueva dinastía, un reino poderoso y fuerte. Este fue el faraón que empezó a oprimir a Israel. Esto lo enseño porque a veces la gente, cuando nos pregunta acerca de la Biblia y si tiene alguna validez, mire, históricamente la Biblia siempre está correcta. Geográficamente ha sido correcta también. Ha habido lugares que han sido descubiertos muchos años después y la gente tenía dudas. ¿Dónde está Tiro? ¿Dónde está este lugar? Y los mismos arqueólogos y esta gente que a veces niega la existencia de Dios, ellos mismos la prueban con sus propios oficios. Y esta es una manera también de comprobar que sí existía un hombre que oprimió al pueblo de Israel. Ahora, note conmigo, por favor, que aunque hubo un nuevo faraón, cambiaron las cosas. Este cambio de liderazgo no reconocía la provisión de Dios a través de José. Este es un principio que nos enseña a nosotros que aunque nuestras circunstancias humanas cambien, recuerde, Dios permanece fiel. Porque mire, este asunto de un nuevo faraón no fue algo pequeño. A él no le importaba quién era José, ni le importaba quién era este pueblo. Y a veces las circunstancias cambian para nosotros. Un patrón nuevo, un trabajo nuevo, algo cambia en nuestra vida, una administración nueva. Gracias a Dios nosotros entramos, yo creo, en una mejor administración, es mi opinión. Pero a veces escucho de otros en otros países que han entrado en una administración peor de la que ya está. Y a veces nos ponemos a pensar, ya cambió, ¿qué va a pasar? Recuerde, Dios sigue siendo fiel. Dios pone y Dios quita, pero Dios es el que permanece fiel. Las cosas cambian, mis circunstancias cambian, pero Dios permanece fiel. Regresa a Hechos 7, 19, note el complot asesino. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que pusiesen la muerte a sus niños para que no se propagasen. Esta palabra propagar significa que se extiendan o se hagan muchos. ¿Qué está pasando? El pueblo de Dios empezó a crecer y a crecer y a crecer. Yo investigué por qué es que cuando hay guerra nacen más niños. Cuando hay opresión, más niños nacen. Es un fenómeno que muchos no se han podido explicar. Eso es lo que dice la Biblia, que cuando los oprimían, cuanto más los oprimían, ¿qué pasaba? Más se multiplicaban y más niños nacían. Y sintió la amenaza. Faraón decía, mira, ya hay muchos varones, si ellos se hacen más fuertes, más grandes que nosotros, nos van a quitar de aquí. Entonces él tuvo la idea de ir tras los varones. Quiero que usted note algo en la Biblia. Dios siempre busca matar al hombre. Lleva cautiva a la mujer, pero Dios siempre buscó matar al hombre. ¿Sabía que en Timoteo dice que hay unos falsos maestros que su trabajo es llevar cautivas a las mujercillas? Cuando usted ve en la Biblia, y esa era siempre la táctica de todos los ejércitos, es matar a los hombres y llevarse cautivas a las mujeres. Esto que estamos mirando aquí, cuando usted lee Éxodo, dice la Biblia que cuando naciera el bebé tenían que ver el género, si era hombre. Les dio orden Faraón a 2 mujeres, las parteras, que los mataran. Pero estas mujeres temían a Dios. Y en ese temor a Dios, ellas no obedecieron al mandato de Faraón. Y quiero decirle que esto que hicieron no era pequeño, están desobedeciendo a un hombre sanguinario y malvado que en cualquier momento los podía matar. Pero ellos tuvieron más temor a Dios. Yo no sé de usted, pero en estos tiempos es muy aplicable a lo que es el aborto, que el diablo hoy va tras el aborto, especialmente en estos tiempos, que es algo normal y común. Y muchos cristianos, muchos jóvenes que crecieron en iglesias cristianas dicen, ¿qué tiene de malo? Eso es asombroso. Yo pensaba que era un sector de iglesias que enseñan el liberalismo. No, son hasta iglesias conservadoras bíblicas que tienen a jóvenes que crecieron en la iglesia desde la cuna hasta los jóvenes. El día de hoy dicen, ¿y qué tiene de malo? Yo creo que este pasaje nos enseña claramente el trabajo del diablo es destruir a los niños antes de que tengan ni la oportunidad de hacer algo para Dios.
Pero estas mujeres aquí vemos que desobedecieron el mandato del faraón, dispuestas hasta pagar con su vida. Eso es asombroso para mí. Gracias a Dios por estas dos mujeres y el ejemplo que dan. Después vemos el nacimiento y la vida temprana de Moisés. Regrese a Hechos capítulo 7, versículo 20 al 22. Esteban ahora enfatiza que Moisés fue preparado por Dios desde su nacimiento. Fue protegido por sus padres y educado en el camino del Señor. ¿Están conmigo ahí en Hechos 7? Dice, en aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés, y fue agradable a Dios. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Note lo que dice Hebreos 11:23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses. Porque le vieron, ¿cómo dice ahí? Niño hermoso. Y no temieron el decreto del rey. Aquí vemos la fe de Amram y Jocabed, los padres de Moisés. Ellos creían la promesa de Dios. Yo no sé por qué dice, le vieron niño hermoso. ¿Cuál padre no ve a su hijo hermoso? Pero yo creo que esto aquí señala algo importante. Señala que esa hermosura que él tenía les mostró a ellos que este era un niño especial. ¿Qué hacían con todos los varones? Estas 2 parteras desobedecieron el mandato. Pero luego llegó el punto donde ahora iban casa a casa buscando a los niños. Pero estos padres escondieron a su hijo. ¿Por cuánto tiempo? Por 3 meses. Dice la Biblia que lo hicieron por fe. ¿Por fe en qué manera? Por fe en que ellos quizás creían que este niño era libertador. Yo no puedo explicárselo. La Biblia tampoco nos dice, pero nos dice claramente que ellos vieron algo en este niño. Y este niño lo escondieron y después lo pusieron en una canastita, una arca pequeña, y fue llevado por el río y dirían por ahí de casualidad llegó a donde estaba la hija de Faraón, pero no es nada así. Dios todo esto lo preparó. Dios todo esto lo estaba planeando de antemano. Y él fue tomado y su nombre significa sacar o extraer. Frecuentemente entendido como rescatado. Eso es lo que significa Moisés. Y se compadeció de ella, la hija de Faraón. Por eso ahora su nuevo nombre era Moisés, el hijo de la hija de Faraón. Ahora, si usted ve la historia en Éxodo, él necesitaba que alguien le diera de comer. Y la hermana de él, Miriam, observó que llegó hasta donde estaba esta mujer y se le acercó y le dijo, yo te puedo conseguir una mujer que pueda ser la nodriza. Y fue y trajo a su propia madre. Entonces ahí es donde creemos que él, aunque iba creciendo, siendo llamado el hijo de la hija de Faraón, fue instruido por su propia madre y su gente, diciéndole, tú no eres un egipcio, tú eres del pueblo de Israel. Aparte de ello, yo pienso que había una distinción en su apariencia. Ellos eran orientales y los egipcios eran africanos, eran un poquito más oscuros en su piel. Entonces claramente se notaba que era adoptado y que no era parte de la nacionalidad de los egipcios. Pero note que lo que dice ahí en Hechos 7:22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Note, aquí vemos entonces su educación. Cuando dice ahí que era poderoso en sus palabras, es muy posible que se refiere a ser un buen escritor. Porque cuando el Señor vino, lo mandó, Él le dijo que él era tartamudo. Ve, te envío. Yo no puedo, Señor, porque soy tartamudo. Negó que él era elocuente o no era elocuente. O quizás cambió, yo no sé. Yo supongo que él era un hombre muy dotado, muy preparado. Cuando lo encontramos 40 años después en el desierto, él mismo perdió su confianza en sí mismo. Note aquí la formación de Moisés. Vemos su posición. Era hijo de la hija de Faraón. Note los placeres, los deleites temporales del pecado. Y note el privilegio, los tesoros de Egipto. Él estaba siendo preparado para quizás ser un hombre muy importante en Egipto. Sigamos adelante. Moisés es forzado a huir a Egipto. Esteban empieza a hablar de eso en el versículo 23 al 29. ¿Están conmigo ahí? Dice el 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido.
Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Qué sucedió aquí? Dice que le vino al corazón ver a sus hermanos, y él va y observa que un egipcio está maltratando a uno de los israelitas. Pero él, al defenderlo, lo mata. ¿Y qué hace con el cuerpo del hombre? Lo esconde. ¿Pero quién lo vio? Los israelitas. Si ve de nuevo el versículo 27, dice: entonces el que maltrataba a su prójimo, ¿qué dice ahí? Le rechazó. Ahora, ¿qué está haciendo aquí? Rechazarle aquí está diciendo que está rechazando a su libertador. Note el versículo 35, Hechos 7, 35. A este Moisés, a quien habían, ¿qué dice ahí? Rechazado, diciendo, note, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador. Note que él ya pensaba, él sabía, yo voy a librarlos a estos. Yo voy a llegar a ser un poderoso y voy a librar a mi propia gente, pero él fue rechazado. Ahora, ¿por qué le está diciendo esto a Esteban? Recuerde, todo eso tiene que ver que ellos siempre han rechazado, siempre. Desde el inicio han rechazado al libertador que Dios les ha enviado. Y aquí estamos mirando claramente que están rechazando a Moisés. Ahora regrese conmigo ahí, note lo que dice Hebreos 11, 24 a 25. A los 40 años Moisés tomó una decisión. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, mire, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Por la fe significa que él creyó a la palabra de Dios, la promesa. ¿Quién le enseñó esto? Nosotros creemos que fue su madre, su familia, le enseñaron esto. Y él por fe entonces rechaza lo terrenal, rechaza la fama y rechaza los deleites. Es un buen mensaje especialmente para nuestros jóvenes el día de hoy. Porque el mundo te presenta fama. Quieres ser popular en la escuela, quieres ser el conocido, quieres ser el que todos hablan y ahí viene. Y a veces quieres mirar bien, quieres vestirte como ellos, quieres hablar como ellos, quieres ser aceptado. Y eso no termina en high school, a veces algunos lo llevan aún más allá y quieren aún ser aceptados por el mundo y que el mundo no me rechace y quieren aparecerse como el mundo. Pero Moisés, él viene del mundo y dice, él rechazó Egipto. No solamente rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, sino que él rechazó los placeres. Dice los placeres temporales. Siempre le he dicho a los jóvenes, joven, es verdad, hay placer en el pecado. Hay placeres que te trae el pecado, pero el pecado siempre te trae un placer momentáneo, temporal. Pero también dice la Biblia que él rechazó los tesoros de Egipto. Eso hablando de las cosas terrenales que te alejan de Dios. El diablo muchas veces usa lo terrenal como el dinero, el trabajo y las cosas monetarias para alejarte de él. Estas 3 cosas que él rechazó son muy importantes. Sin embargo, note que él actuó en su carne. Él sabía que él iba a ser libertador, pero no al tiempo de Dios. Quiero que vea conmigo ahora la formación espiritual. Se dice que Moisés pasó 40 años en Egipto aprendiendo a ser alguien. Entonces pasó 40 años en Madián aprendiendo a ser nadie. Finalmente pasó 40 años en el ministerio aprendiendo a ayudar a todos. Ahora, ¿qué sucede aquí? Mire, cuando él llega a Egipto, nace en Egipto, él crece y se fortalece en su mente, su liderazgo. Pero después Dios se lo tiene que llevar a la escuela de la humildad. Y ahí es donde a muchos no nos gusta ir. Donde Dios tiene que enseñarnos que no se trata de tu inteligencia, tu ingeniosidad, de tu habilidad. Se trata de confiar en Él. Y por 40 años él fue un pastor de ovejas. ¿Sabe cuál era el oficio más despreciado para los egipcios? Ser un pastor de ovejas. Los pastores de ovejas no eran bienvenidos en Egipto. Por eso a ellos se les dio un lugar especial, Dotán, donde ahí los hijos de Jacob, ellos eran pastores de ovejas y lo hicieron a propósito para que no les molestaran. Déjenlos allá, dejen los pastores de ovejas allá. Pero ahora Dios lo manda a Egipto, siendo un príncipe, de un día a la mañana, ahora es un
pastor de ovejas. Y Dios sabe cómo humillarnos. Dios sabe cómo ponernos abajo. Dios sabe cuál es ese botón que usted necesita que Dios presione para que usted se doblegue y reconozca que no hay Dios más grande que Él. Que usted reconozca la grandeza de Dios. Mire, y esto nos sucede a todos nosotros. Incluye a reyes como Nabucodonosor, a David cuando él censó al pueblo, pero también le puede suceder a siervos de Dios como a Pablo, que él fue dado un aguijón en la carne para que no se exaltase sobremanera. Entonces, de una forma u otra, Dios siempre va a saber cómo hacernos bajar nuestra cabeza, cómo llegar a nuestras rodillas. Y Dios lo hace a propósito. Cuando usted se da cuenta que usted es nadie, entonces Dios puede empezar a usarlo. Cuando usted ve a la gente que Dios más usó, siempre se preguntaban, ¿y por qué yo, Señor? Moisés decía, no, él daba excusa tras excusa. Gedeón decía, yo no puedo. Aún David decía, ¿quién soy yo para que me sacares tú detrás de donde estaban los borregas de mi padre? ¿Quién soy? Y esa es la actitud que Dios quiere. A veces nosotros pensamos, no, que me den a mí la chance, van a ver, yo sí puedo. Esa no es la actitud que Dios quiere que tengamos. Dios quiere que usted tenga una actitud de agradecimiento si es que le ha dotado, le ha dado habilidades, pero que usted siempre dependa de Dios y no de su habilidad, no de su ingeniosidad, no de lo que usted ha hecho, sino lo que Él puede hacer a través de nosotros. Es una gran lección que aprendemos de Moisés. 40 años aprendiendo a ser alguien, 40 años aprendiendo a ser nadie, finalmente terminó su vida sirviendo a otros. El hombre más manso sobre la tierra. Qué tremendo ejemplo. Yo no sé de usted, pero creo que usted y yo deberíamos tener un poquito más de admiración de Moisés por lo que él hizo. El trabajo de él no fue fácil. Guiar a 2 millones de personas sobre un desierto. ¿Cuántas veces no le pidió a Dios, Dios, ya mátame, ¿para qué me diste a esta gente? Cuando hablaba mal de él siempre se tiraba al piso y le pedía a Dios clemencia y misericordia. Nunca respondió de una manera áspera, aun cuando era su propia hermana, él oró por ella. Cuando se levantaron príncipes en contra de él actuó con mansedumbre. Y dijo, ¿quién te hizo capitán a ti? Nosotros también vamos a ser capitán. Y Dios aparece, le dije, yo voy a seguir a Moisés, yo voy a guiar a Moisés como líder. Y él rogaba por la gente. Es cuando la gente le hace mal a usted. Algunos dicen, Señor, mátalos. No, esa no es la actitud correcta. La actitud correcta es como Moisés reaccionó. Pero sí cometió un gran error Moisés. ¿Sí se acuerdan cuál fue? Dios le dijo que le hablara a la peña. Y él le pegó con una vara, la vara de Aarón. Y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. Y le decía, Señor, déjame entrar, basta ya. Le dice el Señor a Moisés. Le dejó verla, mírala. Y después lo mató y lo enterró. Pero digo esto porque Moisés es un tremendo personaje en la Biblia. Estúdielo, observe su vida. Por eso los judíos le tenían tanto respeto y reverencia, porque fue un grande hombre poderoso de Dios. Note enseguida, Moisés es comisionado por Dios. Después de 40 años en el desierto, Moisés fue llamado por Dios en la zarza ardiente. Aquí vemos una aparición de Cristo. Hechos 7:30, ¿están conmigo? Pasando 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Note que cuando estamos hablando de la zarza, había un ángel en esa zarza. Dice el 31, entonces Moisés mirando se maravilló de la visión. Acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Como le dije, la zarza ardiente es el ángel de Jehová, y el ángel de Jehová es la preencarnación de Cristo. Antes de que Cristo apareciera en la tierra, se aparecía como el ángel de Jehová. Algunos le han llamado por ahí una teofanía, que es que Cristo se aparece de una manera, como vimos aquí en la zarza, se le apareció a Abraham, se le apareció a varios personajes. Y aquí le da la revelación de su nombre. Le dice, yo soy el Dios de Abraham. Pero note, yo soy. Es el nombre eterno de Dios, que lo vemos en Éxodo 3:15. Note lo que dice, además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Cómo?
Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Yo soy significa el todo autoexistente que se revela a sí mismo. Versículo 14 dice ahí, Éxodo 3:14, respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Entonces, ¿qué significa Jehová? Significa yo soy. ¿Qué significa cuando dice que yo soy? Recuerde, la palabra Jehová o yo soy significa esto. Significa el que es autosuficiente, el que existe en sí mismo. Yo me he preguntado por qué les dijo esto. Este no es un nombre así como un nombre dado, sino simplemente significa yo soy el que soy. Y cuando él dijo, ¿cómo les voy a decir que te llamas? Dile, yo soy el que soy, me ha enviado. Para usted y yo aparece el nombre Jehová. Pero esto está aquí porque ellos iban a entender el significado, que Dios se va a declarar como un Dios eterno, autosuficiente y fiel. Todo lo que el nombre de Jesús significa para nosotros, Jehová es aplicable para Israel. Para nosotros el nombre, sobre todo el nombre es Jesús. Y de hecho el Nuevo Testamento enseña que claramente Jesús es Jehová. Note Juan 8:58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, ¿qué dice ahí? Yo soy. ¿Es Jesús Jehová? Sí. Ahora, no se confunda, Jesús no es el Padre, pero Jesús sí es Jehová. Isaías capítulo 6 es el pasaje que yo pienso que tiene la prueba más fuerte o más grande de que Jesús es Jehová. El libro de Juan nos declara eso, que cuando él se refiere a sí mismo como el Jehová del Antiguo Testamento, señala a Isaías capítulo 6. Ahora, Jehová es el Padre, Jehová es Jesús y Jehová es el Espíritu Santo. Los tres son uno en esencia, no son tres dioses. Evite decir Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque suena como tres dioses. No son tres, es uno. Dicen algunos, pero ¿cuántos tronos hay? Hay un solo trono. Está el Padre sentado en el trono y a su diestra al Hijo. ¿Pero cuántos tronos son? Es un solo trono, es una sola esencia, es una sola sustancia, pero se ha manifestado en tres personas. Para mí es muy fácil, sencillo de entenderlo, no de vivirlo. Yo no soy Dios, yo no sé qué es estar aquí y allá al mismo tiempo, pero sí sé que Dios lo declara en tres personas distintas. Y aunque el mundo o la gente religiosa a veces no lo quiera creer, o nos quieran llamar trinitarios, o nos quieran llamar otra cosa, no interesa. La Biblia así lo dice, así lo enseña. Recuerde que hay varios extremos. El primer extremo que yo veo en mucha gente es decir, bueno, Jesús es el mismo, Él es el Padre. Él es Dios, Él es el Padre, Él es el Hijo y Él es el Espíritu Santo. Pero eso es equivocado, eso se llama unitarismo. Nosotros no sostenemos esa creencia porque contradice la Biblia. El otro extremo es que Jesús es el Hijo de Dios haciéndolo un ser creado. El Padre engendró o creó al Hijo, según ellos. Entonces sí son distintos, pero Jesús tiene divinidad como un Dios pequeño, pero no es el Todopoderoso. Pero la manera correcta de verlo es que hay un solo Dios, como dice Deuteronomio, un solo Dios hay. Pero ese Dios se ha manifestado en tres personas distintas. Ahora uso la palabra persona, porque es la forma que usted y yo comprendemos humanamente a Dios. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús posee atributos que solamente Dios tiene. El Espíritu Santo tiene atributos que solamente Dios tiene, pero también vemos pasajes claros que lo distinguen. Hay una distinción. Por eso se hablan entre ellos. Por eso Jesús oraba al Padre. Porque para muchos se le hacía difícil, pero si Él es Dios, ¿con quién estaba orando? Y ahí ya como que se desanimaba. No, bueno, estaba orando con el Padre. Pero yo pensaba que Él era Dios. Sí, Él es Dios. Pero en ese momento, mientras Él estaba en la tierra, Él se limitó a su humanidad. Recuerda que Él, siendo la imagen de Dios, se despojó a sí mismo, dice la Biblia, tomando forma de siervo, y Él se humilló a sí mismo. O sea que Él tuvo que ser 100% hombre para poder pagar el pecado de la humanidad, y tenía que ser 100% Dios para poder vencer la muerte y dar vida eterna. O
sea, es muy hermosa la explicación bíblica de quién es Jesús. No hay duda que Jesús es Dios. No hay duda entonces que Jesús es Jehová. Si usted quiere saber más, nosotros aquí busque en nuestro canal un mensaje titulado Jesús es Jehová, para que pueda comprender un poquito más acerca de la Trinidad, la distinción. También hay un mensaje, las distinciones dentro de la Trinidad. ¿Por qué decimos que hay distinción? Porque Jesús mismo dijo que el Padre da testimonio y Él da testimonio. Tiene que haber por lo menos 2 testigos. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, si hay distinciones, el Padre le da al Hijo el reino. No puede ser que Él mismo se dé el reino al mismo si solamente hay uno. ¿Sí me estoy explicando? Muy bien. Regresemos ahí a nuestro estudio. Moisés es rechazado por su pueblo. Regresa a Hechos 7:35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Note enseguida el éxodo de Egipto. Hechos 7:36 dice, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. El éxodo de Egipto fue un acto de fe. Hebreos 11:27, ¿están conmigo ahí? Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. No confunda esta parte donde dice por la fe dejó Egipto, que fue la primera vez que dejó Egipto. Porque recuerde, la primera vez sí se fue con miedo, se fue escondiendo, se fue huyendo. Este pasaje habla de la segunda vez que él dejó a Egipto, ya con el pueblo de Israel. Lo hizo por fe, y lo hizo por fe, dice ahí, no temiendo la ira del rey. Ahora ese es el rey Faraón que estuvo delante de él, que le dijo, deja ir a mi pueblo, y le negó una y otra vez. Él no le tuvo miedo a este hombre, sino que él salió. ¿Por qué? Porque él se iba saliendo como que se sostenía viendo al invisible. Es por fe. No dice que él vio al invisible, dice cómo viendo al invisible. Para nosotros es una aplicación importante, porque a veces usted y yo decimos, no puedo yo ver a Dios, pero es toma fe. ¿Quién de ustedes necesita fe en estos días? Y a veces en estas últimas semanas me ha llegado bastante duda. ¿Y cómo le vamos a hacer? ¿Y qué va a pasar el próximo año? Yo creo que a todos nosotros nos pasa eso, especialmente al final del año. Y empezar un nuevo año. ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Y cómo le vamos a hacer? Toma fe. Y quiero decirle a aquellos que anhelan obispado, el ser un siervo de Dios toma mucha fe. Toma fe en vivir el Evangelio, toma fe en vivir confiando en Dios, que Dios va a tocar los corazones, que Dios va a mover a la gente. Toma fe, y es muy difícil vivir por fe, pero a veces lo que nos ayuda a seguir adelante es ver, casi ver. Yo veo a Jesucristo que me dice, ándale, ven, tú puedes, todo está bien, sigue adelante, confía en mí. Por eso manténgase en la palabra de Dios. ¿Cómo le hago, pastor? Siento que no tengo fuerzas. Mire, usted manténgase como que está mirando al invisible. Confíe en el Señor. Él es poderoso y Él le va a sacar adelante. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Él huyó, pero sin temor, sin miedo, confiando en Dios. Este éxodo fue el acto definitivo de la liberación de Israel. Siguiente, vamos al número 7, la profecía de Moisés sobre Cristo. En Hechos 7:37 dice, este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará, el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Ahora está citando aquí Deuteronomio 18:15, note lo que dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová, tu Dios, a él oiréis. Está citando aquí Esteban este pasaje para mostrar que Moisés profetizó sobre un futuro profeta. ¿Quién es este futuro profeta? Ahora lo entendemos que es Jesús. Moisés había profetizado que iba a venir un profeta, que es Jesucristo, pero ellos mismos están rechazando a este profeta. Note conmigo número 8. Vemos la entrega de la ley en el versículo 38. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió palabras de vida que darnos. Ahora aquí está citando Éxodo 19 y 20. Moisés fue quien recibió la ley la ley de Dios. Note que este pasaje dice
que esta ley fue entregada por ángeles. Ahora, no lo tengo en sus notas, creo que ni los hermanos de atrás lo tienen, pero vaya a Deuteronomio 33, versículo 2. Deuteronomio 33. Este pasaje nos enseña que la ley fue entregada por medio de ángeles. ¿Usted había escuchado eso antes? La Biblia lo dice en varias partes, en el Nuevo y el Antiguo Testamento. Note Deuteronomio 33, versículo 2. Dijo, Jehová vino de Sinaí. Note que en Sinaí es donde se dio la ley. Y de Seir les esclareció. Resplandeció desde el monte de Parán. Y vino de entre 10 millares de santos, esos son los ángeles, con la ley de fuego a su mano derecha. Entonces aquí nos da una indicación que cuando se apareció el Señor en el monte Sinaí, vino con millares de santos, está hablando de sus santos ángeles. Se lo puedo probar en Hebreos 2:2, dice, porque si la palabra dicha, ¿por medio de quién dice ahí? ¿Por medio de quiénes? De ángeles fue firme. ¿Cuál palabra? Está hablando de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dicha por medio de ángeles. Bueno, note lo que dice Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. O sea que los ángeles mencionados en Hebreos 2 y Gálatas 3 son seres celestiales que, según la Biblia, jugaron un papel en la entrega de la ley de Moisés en el monte Sinaí. ¿Cómo? Yo no sé. He averiguado, he visto, he buscado qué hicieron. No nos dice, pero dice el pasaje, lo leímos en Hebreos y Gálatas, que ellos dieron la ley. ¿O no es así? Que por ellos Dios dio la ley. Yo no sé cómo sucedió. La única indicación de ello está en Deuteronomio, donde acabamos de leer, donde dice entre 10 millares de santos. Ahí se le apareció y se entregó la ley. Ahora, los ángeles aquí, le vuelvo a decir, vemos que muestran la santidad de Dios. Muestran el poder de Dios. Y esta intervención resalta, recuerde, la santidad y la autoridad de la ley dada por Dios. La palabra de Dios es un libro sobrenatural y es único entre todos los libros. Dice de nuevo Hechos 7:53. ¿Estamos ahí? Vosotros que recibiste la ley por disposición ¿de qué? De ángeles. Entonces se le dio la ley por medio de la disposición o por medio de los ángeles, dice la palabra de Dios. Y le llama la palabra de la vida, haciendo referencia a que la ley de Dios fue dada a una nación para tener una relación correcta con Él. Pero recuerde, dice el pasaje, que no la guardaron. No pudieron guardar la ley. Romanos 3:1 dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? En base a lo que acabamos de leer, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿Qué ventaja tenía el judío? ¿Cómo? Creo que estás correcto. ¿Qué dijiste? Se les dio la ley. Note lo que dice Romanos 3:2. No lo tengo ahí, pero vaya en su Biblia, por favor. Pablo está mostrando que los judíos sí tenían una ventaja. Y la ventaja es que ellos tenían la ley. Primero, antes que todos. ¿Están conmigo? Romanos 3:2. Dice, mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiado la palabra de Dios. Entonces, esta era la ventaja que el pueblo de Dios tenía, que ellos, el pueblo de Dios en el monte Sinaí, hablando de Israel, había recibido por ordenanza o por a través de ángeles la ley de Dios. Y era una ventaja que ellos tenían, pero recuerde, aunque tuvieron la ley, no la guardaron. Note lo que dice 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios, ¿qué? Que vive y permanece para siempre. Recuerde, porque es la palabra de vida, porque vive y vivifica. Hebreos 4:12 dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En Juan 6:63 nos dice que las palabras del Espíritu dan vida, y si el Espíritu es el que da vida, y la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. En este momento de la historia, la nación de Israel era propiamente una congregación, hablando en el desierto. Aunque no era una iglesia como el Nuevo Testamento, era una asamblea. Y quiero que note que esta asamblea que estaba en el desierto cumple con todos los componentes de la iglesia del Nuevo Testamento. Recuerde que la congregación era local. Una iglesia, para ser iglesia, debe ser local. Debe ser visible y debe ser organizada y debe ser constituida. Por eso le llama la congregación en el desierto. Porque estaban todos congregados en un solo lugar.
Pero cuando entraron a la tierra prometida, dejaron de ser congregación y se convirtieron en una gran nación. Sigamos adelante. Número 9, vemos la apostasía de Israel. Regresa a Hechos capítulo 7. Vamos a leer el versículo 39. La apostasía de Israel. Dice, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon. Note, y en sus corazones, ¿qué hicieron? Se volvieron a Egipto. ¿Qué significa apostasía? La palabra apostasía, note la definición que le quiero compartir, es el acto de abandonar o rechazar la fe, creencias o principios religiosos que antes se profesaban. Y ellos rechazaron aquí por segunda vez a Moisés. La gente a veces pregunta si una persona que comete apostasía o es una apóstata es salvo o nunca fue salvo. Ahorita voy a citar a un personaje, pero quiero que vea qué fue lo que ellos hicieron. Israel rechazó a Moisés y volvió a Egipto, dice, en su corazón. La apostasía comienza entonces, ¿dónde? En el corazón. Leamos de nuevo Hechos 7:39, el cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. ¿Qué hicieron? Mira el versículo 40. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Tengo una imagen, eso es algo que pude encontrar o que hicimos, generado en línea, lo que era un becerro de oro. Yo siempre me pregunto, porque Aarón dijo que él echó el oro y apareció el becerro. Pero sabemos que él la preparó. ¿Y qué hizo? ¿Usted cree que Aarón también adoró al becerro? Entonces, ¿qué hizo Aarón? Él apostató. O sea, se apartó de la fe. La Biblia advierte mucho acerca de la apostasía, especialmente en las cartas de Pablo. Ahora, esta es mi opinión, porque yo sé que hay quienes no están de acuerdo conmigo. Pero yo creo que una persona se puede apartar de la fe y sigue siendo salvo. ¿Por qué? Porque el ser salvo es creer en Cristo Jesús. Y cuando uno cree en Jesucristo se convierte en un hijo de Dios. Y esta es la imagen más fuerte de lo que es la salvación. Y cuando eres hijo para siempre. Y hay pasajes en la Biblia que dice, aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Pero esa palabra fiel no significa que soy fiel en el sentido de seguir obedeciendo a Dios. No, fiel significa creer. En otras palabras, aunque no creyéramos, Él permanece fiel. Y el pasaje que le quiero mostrar en un momentito va a ser de un rey llamado Salomón. Quiero que vea lo que sucedió después en Hechos 7:42. Note que aquí este pecado y ahora domina y va a dominar al pueblo de Dios hasta que son llevados a Babilonia. ¿Están conmigo ahí? 7:42. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. Como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de ¿quién dice ahí? De Moloc y la estrella de vuestro rey Ranfán, figuras que os hicisteis para adorarlas, os transportaré pues más allá de Babilonia. Ahora no termina Reyes 11:6 al 8. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte de que estaba frente a Jerusalén. ¿Y a quién dice ahí? Y a Moloc. ¿Sí notaron Moloc en el pasaje de Hechos que leímos? Este dios Moloc era uno que por años los israelitas adoraron, incluyendo, note, Salomón. Dice, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extrañas, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Él apostató, se apartó. Ahora, en ninguna parte nosotros hemos acreditado decir que Salomón nunca fue salvo o que perdió su salvación. Pero él rechazó o dejó la autoridad de Dios, regresó él en este caso no regresó, sino que se unió a aquellas mujeres. Dice la Biblia que él adoró con ellas. Esto no es una licencia para decir que cualquiera puede hacer eso. Yo simplemente tengo que ser fiel a los pasajes de la Biblia. Porque si esos pasajes son difíciles.
Es decir, Salomón adoró, pero ¿qué no era Salomón el hijo del dulce cantor? ¿Qué no era Salomón el hombre que pidió sabiduría y cómo Dios lo bendijo? ¿Qué no era Salomón el que construyó aquel hermoso templo y la gloria de Dios vino? Y habló al pueblo de Dios, pero ahora vemos que su corazón fue desviado, porque recuerde, la idolatría comienza en el corazón, la apostasía comienza en el corazón. Ahora, ¿se quedó sin consecuencias Salomón? No, claro que no, hubo graves consecuencias. Hubo graves consecuencias, entre ellos que se rompió el reino de Dios, se dividió en dos. Fue por la culpa de Salomón. Ahora esto le estoy diciendo porque dije, si alguno recibe al Señor y anda en los caminos de Dios y de repente se aleja y dice, ya no creo en el Señor. Ahora, cada persona y cada detalle de su vida es muy diferente. Yo no puedo saber, yo no sé. Pero sí veo en la Biblia que hay momentos que una persona se aleja. Por eso dice la Biblia en Timoteo, que tienen que enseñar a estos que se han entregado a Satanás, estos personajes, para que aprendan a no blasfemar. O sea, ahí viene la palabra aprender. Significa que hay esperanza para que ellos ya no blasfemen. Ahora, mire, no voy a entrar también en detalles porque sí hay gente que nunca fue salva. Eso es muy claro también. Que anduvo aquí en la iglesia, entretuvo entre nosotros y profesó quizás ser creyente, pero últimamente no era creyente. Eso es claro, yo sé que eso sí es, pero tampoco voy a estar mirando, ¿y ese qué será? Aquí está, mire, este es un falso. Yo no sé. La única manera que yo sé si una persona es creyente o no creyente es por lo que ellos me dicen a mí. ¿Usted es creyente? ¿Por qué? ¿En quién? Sí, es todo lo que yo tengo que saber. Si usted me dice que usted cree en Jesucristo, usted es mi hermano en Cristo. Pero si usted me dice, bueno, tienes que hacer cosas buenas, ¿no? Entonces ya pongo en duda ahí, sabes que usted no es salvo. Y no se ofenda que yo le diga que no es salvo, le estoy tratando de ayudar a entender que usted estaba rumbo al infierno. Y dice, ¿quién es usted para decir quién es salvo y no es salvo? Yo no soy nadie, pero estoy diciendo, seguro, de acuerdo a la Biblia, si usted no tiene su confianza en Dios, usted no es salvo. Yo sé que es difícil aceptar eso para alguna gente, pero se lo estoy diciendo de acuerdo a las Escrituras. A mí me han dicho a mí que soy falso maestro y no me molesta a mí. Íbamos evangelizando una vez aquí en la Standard, por la McFarland, no recuerdo dónde estábamos, y un hermano me acompañaba y empecé a hablar con un señor que vendía las verduras ahí. Y él empezó a decir pasajes, dije, que esta persona es católica, porque me estaba diciendo que todo lo que atares aquí en la tierra será atado y le dio las llaves a Pedro. Dije, ok, este es un católico. Y de repente me dijo, ¿tú no crees esto? Dije, no, yo creo en la Biblia. Dice, eres un falso maestro, eres un lobo rapaz. Me empezó a decir un montón de cosas. Y no me molestó nada de eso, porque yo sé que no era verdad, porque mi seguridad está en lo que dice la Biblia. Ahora tenga cuidado en estos tiempos, porque si usted no está de acuerdo, si no conoce lo que dice las Escrituras, entonces así es donde fácil muchos también se desvían y empiezan a apostatar y dejar la fe, al seguir algo que es contrario. Le van a decir, y no te circuncidaste. Por ejemplo, aquellos, dice Pablo, ustedes empezaron bien, empezaron en la fe, pero estás terminando en la carne. Al inicio ellos comprendieron que ser salvo era por fe, pero después estaban tratando de guardar la ley de Moisés para ser salvos, para permanecer salvos. Eso es exactamente lo que yo hablo cuando habla gente que se aparta de la fe a seguir ahora los mandatos del hombre. Dice, ¿qué no Dios será suficiente para guardarlos? Sí, Él es suficiente, pero dice la Biblia claramente que una persona así puede ser desviada. Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de tu doctrina, porque te salvarás a ti y a aquellos que te oyen. Ese habla del naufragio espiritual. Por eso aún los que somos pastores tenemos que tener mucho cuidado a quién escuchamos y qué leemos. Mire, a veces hablo con ciertos amigos, siervos de Dios, estoy leyendo el libro de fulano y dice, ¿sabes qué? Le digo, ten cuidado porque te vas a desviar por falsa doctrina, enseñanza. No, yo solamente voy buscando lo bueno, retengo lo bueno y desecho lo malo. Esa es una gran trampa del diablo. Porque hay más advertencias que nos dicen, apártate de los tales. Su palabra es como gangrena, empieza como algo pequeño y empieza a crecer y crecer hasta que ya te domina. Dice la Biblia, cuidado con la levadura. La levadura es como aquella falsa doctrina que empieza pequeña y empieza a crecer y a crecer. Y nadie, ni uno de nosotros, somos exentos de caer en el error del diablo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Sigamos adelante, note conmigo. ¿Dónde estamos? Número 9, el tabernáculo en el desierto. ¿Era el 10? Luego me pusieron los números mal, pero es el tabernáculo en el desierto.
Nota Hechos 7:44. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Note que aquí vemos que Dios fue el que tomó la iniciativa de construir un tabernáculo. Un tabernáculo era un lugar físico donde Dios se manifestaba. Sin embargo, Esteban subraya que la verdadera adoración no depende de los edificios, sino del corazón obediente a Dios. El tabernáculo era un testimonio de Cristo y del camino de la salvación. Note Hebreos 8:5, los cuales sirven a los que es, ¿qué cosa? Figura y sombra de las cosas, ¿qué? Celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme a ¿qué? Al modelo que se te ha mostrado en el monte. Moisés subió al monte y Dios le mostró ahí un modelo. Y él le dijo, ahora ya regresa y levanta ese tabernáculo. Le voy a mostrar una imagen de más o menos qué es un tabernáculo. Tiene sus divisiones, tiene su lugar para hacer sacrificio y tiene el lugar en la parte interior también. Y aún tiene el velo que era de 2 colores. Ese es el velo que fue rasgado. Detrás del velo estaba el arca del pacto, donde entraba nada más el sumo sacerdote una vez al año. Y se suponía que el Señor, la presencia de Dios, se descansaba o se sentaba encima del arca del pacto. Y todo esto era una sombra, era una figura apuntando a Jesucristo. Pero ellos habían hecho de este lugar un lugar legalista para controlar a la gente. Ahora, ¿fue la idea de Dios construir un templo o fue la idea de un hombre? ¿Sí se acuerdan? Cuando usted lee la Biblia se va a dar cuenta que fue la idea de un hombre, fue la idea de David. Y a Dios no le pareció eso, especialmente aunque era un buen deseo, Él tuvo que recordarles que Dios no está cerrado en una casa. Él está en todo el mundo. Y ese era el problema de los israelitas, especialmente en este tiempo, ahora con su templo, por eso tenían tantas leyes, tantas reglas, nada más para andar en el templo. Ahora vamos a tratar de determinar esto. Vaya a letra D, escriba ahí Josué. Y solamente voy a leer, no hay mucho que enseñar aquí, simplemente Esteban lo está señalando, lo está mencionando. Hechos 7:45 dice, el cual recibiendo a su vez por nuestros padres, los introdujo con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. La tercera parte cubre de Josué y jueces. El nombre de Jesús es la forma griega del hebreo Josué. El nombre significa Jehová es Salvador. Letra E, escriba ahí David. Hechos 7:45 dice, el cual recibido a su vez nuestros padres, lo introdujo con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. 46 dice, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Aquí vemos entonces de quién fue la idea de construir el templo. Era de David. Esta parte del sermón cubre el registro del libro de los Samuel. David es presentado como un hombre conforme al corazón de Dios y tuvo un buen deseo. Note primero libro de Reyes 8:17. ¿Estamos ahí? Y David, mi padre, tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David, mi padre, cuanto haber tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener el tal deseo. Le dijo, es buen deseo, qué bueno que tuviste el deseo, pero no se cumplió el deseo. Primero de Crónicas 22:7 dice, y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. ¿Por qué no se cumplió el deseo de él? Porque era un hombre de guerra. Y Salomón iba a ser un hombre de paz. Ahora, quiero que usted note esto. ¿Tuvo deseo David? ¿Se le cumplió el deseo? Mira, a veces usted y yo podemos tener deseos para hacer algo para Dios. Pero a veces no tenemos las cualificaciones y no merecemos esa posición. Hay muchos que anhelan obispado y son buenos hombres, quieren ser pastores, pero no cumplen con los requerimientos de un pastor. Y como no cumple con los requerimientos de un pastor, es mejor obedecer a Dios
Y simplemente es decir, sabes que yo no puedo cumplir, pero Dios aún puede usarle, aún puede bendecirle. En el caso de David, su anhelo era construir una casa para Dios. Y creo que era un anhelo grande, porque si usted ve, él preparó todo para Salomón. No solamente le hizo los planos, le hizo todo, le trajo todo el material. O sea, David tenía ansias, yo quiero construirlo, pero Dios me dijo, no. Yo le diría a una persona, dice, yo tengo gran deseo, mejor tiene que enfocarse en preparar a otro que sea un buen pastor, un buen predicador. Le digo esto con todo el amor de mi corazón, pero Dios por eso estableció ciertos requerimientos. No es para que usted sea limitado, es para que usted conozca que Dios tiene un propósito diferente para usted. ¿Pero puede Dios usarlo? Claro que sí. Dios puede usar a cualquier persona. Dios puede usar a una persona con un fondo horrible, con un pasado de pecado muy feo, malo, a una gente que ha tenido problemas en sus matrimonios. Dios los puede seguir usando. Ni una persona pierde su salvación por esas cosas, ni una persona debe perder el gozo de la comunión con Dios, pero sí debe reconocer que hay deseos que a causa de nuestra trayectoria, Dios no nos permite hacer algo. ¿Sí están conmigo? Vemos enseguida entonces Salomón. Dice Hechos 7:47, mas Salomón le edificó casa. Aquí vemos ahora el privilegio que se le dio a Salomón para construir este gran templo. Letra G y último vemos el lugar de morada de Dios. El lugar de morada de Dios. Hechos 7:48 dice así, así viene el Altísimo, no habita en templo hecho de mano, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? No hizo mi mano todas estas cosas. Note que aunque el templo era la morada de Dios en medio de su pueblo, su presencia no estaba limitada a ese edificio. ¿Usted se acuerda cuando Jesús fue a Samaria y habló con la samaritana? Y luego le dijo, llama a tu esposo. No, no tengo. Bien has dicho, porque 5 esposos has tenido y el que tienes, ese no es tu esposo. Me parece que eres profeta. Empezó a cambiar el tema. Nuestros padres dijeron que debemos adorar a Dios en este monte, pero nosotros lo adoramos acá. Ella cambió el tema, pero note que el énfasis de ella era la adoración en el lugar correcto. Porque en el tiempo de Jesús, ellos habían dicho que la adoración era confinada nada más al templo. Cuando Él les está diciendo este pasaje, les está quitando a ellos, en verdad, su autoridad, que ellos se habían apoderado sobre la gente, al hacerlos ellos casi unos rehenes del templo. Por eso había, se acuerda, hasta cuotas para ir al templo. Tenían que dar cada año sus ofrendas para el templo. Aparte de las ofrendas del Levítico, eran para el templo. El templo tenía su guardia. El templo, tenía un montón de reglas y leyes que ellos se habían establecido. Y ellos eran como los reyes sobre la gente. Y aquí está citando Esteban, Isaías 66, 1 y 2. Note, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Note que Dios se enfoca en el corazón de la persona. Por eso Jesús dijo que los que adoran a Dios deben adorarlo en espíritu y verdad. No importa en qué lugar estemos, porque Dios está en todo lugar. Aquí Él se refiere a un profeta. Nada más quiero recalcar esta última cosa. Los que hemos estudiado ya en la iglesia, en el instituto, lo que es la inspiración. Cuando Dios habla a través de profetas y se plasma en la Biblia, se llama eso inspiración. Entonces Dios nos habló a través de profetas. Note que Eclesiastés 12, 9 al 10, aquí aún Salomón es llamado un profeta. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabra agradable y escribir rectamente palabras, ¿de qué? De verdad. Terminamos esta sección del lugar de la morada de Dios. La próxima semana vamos a continuar con la aplicación del sermón. Y esta aplicación va a tener que ver con la acusación en contra de los judíos. Se les va a acusar del rechazo de Jesucristo.